Temas de la Biblia. Buenos días, tengan ustedes, cada una de las personas que nos acompañan en este día, en este domingo. Quiero decirles que se sientan a gusto, siéntanse relajadas, relajados. Hoy es un día en el cual pues venimos a recibir palabra, a ver qué Dios nos depara. Que Dios nos ilumina, nos dice, nos consuela, nos fortalece. Hoy tenemos un mensaje por la gracia de Dios y todo sea para la honra y la gloria de Él. Doy la bienvenida también a las personas que están en este momento por las redes sociales, que están conectadas, y quiero decirles tanto a los presentes aquí como a las de la plataforma que la finalidad no es hacer sentir mal a nadie. Tal vez cuando se dicen aquí algunas frases, algunas palabras, nunca ha sido con el afán de hacer sentir mal a nadie, sino simplemente es la palabra, está respaldado, y si hay alguna duda, algún comentario, pues estamos para aclarar, para poder llegar a un acuerdo, basados en la Escritura siempre. Algunas recomendaciones, pues tratar de poner su celular en modo avión o en silencio para que no haya interrupción. Si hay alguna otra necesidad, pues pasar para alguna bebida, algún agua o alguna situación, alguna otra necesidad. El nombre del mensaje: cuando Dios manda, hay que obedecer. Cuando Dios manda, hay que obedecer. Primeramente, pues bueno, vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a orar para que Dios nos dé dirección. Inclinamos nuestro rostro y preparemos nuestro corazón. Padre Celestial, en esta mañana, en este día, estamos aquí reunidos, Señor, para ver qué nos comentas, cuál es tu mensaje, Señor. Yo te pido de tu gracia, Señor, de tu dirección, para que tú hables el día de hoy a los presentes, a los que están viendo, a los oidores, Señor, inclusive a tu iglesia, a mí mismo, Señor. Que hoy sea de bendición este mensaje, Señor. Dame claridad, dame profundidad del sentido, Señor, que debe de tener el mensaje. Y Señor, que sirva para que las almas se conviertan a ti. Cada uno de los presentes, si hay alguna duda, Señor, pues hoy aclárasela. Vas a mostrar, Señor, con ejemplos, parte de lo que es el mensaje, Señor. Da la gracia para poderlo hacer como debe de ser, conforme a la necesidad de cada quien, Señor. Todo esto lo pongo en tus manos, Señor, en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, Señor. Amén. ¿Cuál es el objetivo de este mensaje? Entender que la obediencia y el cumplimiento de los mandamientos y los estatutos y decretos de Dios te lleva a una vida eterna. ¿A quién va dirigido este mensaje? A las personas que han tenido una vida desordenada,
indisciplinada y que no han hecho la voluntad de Dios, que no le han obedecido. Y también para aquellas personas que están obedeciéndole y haciendo su voluntad. Tal vez puede haber alguna situación que no se entienda, alguna circunstancia que no quede clara. Hoy Dios nos va a mostrar que el obedecerlo es hacer su voluntad. Es el cumplimiento a sus mandamientos, a sus estatutos, a sus preceptos, a sus ordenanzas. Dios se dirige a Moisés en el libro de Deuteronomio y le dice: yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Esto es como contexto a la cita que se va a presentar ahorita. Dios le dice a Moisés: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Basado en este contexto que Dios le está indicando a Moisés, vamos a leer la siguiente cita. Van a ser dos en las cuales me estoy basando como citas centrales. La primera es Deuteronomio capítulo 30, versículo 16. Nos indica o se nos narra lo siguiente: porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios. Dios está ordenando a su pueblo, ¿sí? Le ordena, le manda que lo ames, que le amaran en ese momento. ¿Cuál era el pueblo? El pueblo de Israel. Ames a Jehová tu Dios y que andes en sus caminos. ¿Cuáles caminos? Caminos de rectitud, caminos de justicia. Esos eran los caminos de Dios, esos son los caminos de Dios, perdón. Y guardes sus mandamientos, sus estatutos y decretos, para que vivas. Quiero resaltar esta parte: para que vivas. ¿Será esta vida terrenal o será la vida con Cristo, la vida eterna? ¿Cuál vida se refiere? Para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Recordando que Dios está sacando a su pueblo, va a sacar a su pueblo de Egipto y le ha prometido una tierra en la que fluye leche y miel, donde quiere tener a su pueblo que no le falte, donde hay abundancia. Y bueno, sabemos la historia. Moisés es el que Dios ha elegido para que lo saque, un hombre que pues se rehusaba, no quería ir, falto de palabra, tal vez no se expresaba bien, etcétera. Y Dios le dijo: no importa, yo te pongo a Aarón, tu hermano, para que vayas a Egipto y rescates mi pueblo. Y le comentaba esto y les decía todas estas cosas. ¿Qué son mandamientos? Pues algo que se ordena que se haga, un mandato, una orden. ¿Qué es un estatuto, una regla, un contrato que hay que cumplir? ¿Qué es un decreto? Es una relación oficial escrita dictada por una autoridad, en este caso, la autoridad de Dios. Hay otra cita en Deuteronomio capítulo 6, versículo 24.
Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida. Otra vez, para que nos conserve la vida como hasta hoy. Querida persona, ¿tú quieres seguir viviendo y quieres seguir viviendo bien? Aquí está. Vive conforme a los estatutos, los mandamientos, lo que viene siendo los decretos de Dios. Vívelos y obedécelos. Dios lo manda en estas dos citas, manda a su pueblo que lo hagan, que cumplan sus mandamientos. Por ahí se nos dice que si faltas a uno de ellos, a uno de estos mandamientos, te haces acreedor a todos los demás, como si los incurrieras, como si no los cumplieras. Tienes que cumplirlos todos, tengo que cumplirlos todos. Yo estoy dentro de. Porque si no es así, entonces estamos en desobediencia. Ustedes me dirán, bueno, pero es que es duro. En la actualidad nadie lo hace. Bueno, el mundo es otra cosa. Tú estás teniendo una relación o quieres tener una relación con Dios, hazlo. Todo va a ser difícil si lo haces en tus fuerzas, pero si tú vas con Dios, oras, le pides de todo corazón, si ya te arrepentiste, Dios te va a fortalecer, Dios te va a guiar. Más adelante, en uno de los ejemplos que traigo por aquí, Dios fortalece a aquellas personas que se vuelven a Él de todo corazón. Dios las guía, no las desampara. De hecho, es una de las condiciones, que te vuelvas de todo corazón y te arrepientas de tus pecados. Vamos a ver algunos personajes que Dios les mandó que hicieran algo y tal vez no obedecieron. También vamos a ver otra parte donde Dios manda a otros personajes de la Biblia y le obedecieron. Porque aquí el título es: cuando Dios manda, hay que obedecer. No quise ponerlo en interrogación, no, lo puse como una aseveración, porque no hay que dudar. Lo que Dios manda hay que hacerlo, hay que obedecerlo, que Él haga su voluntad en nosotros. ¿Queremos estar bien? Hay que hacerlo, cueste lo que cueste, hay que hacerlo. Yo te pregunto, hasta el día de hoy, tú que me ves, tú que me escuchas, ¿has obedecido a Dios? ¿Has hecho su voluntad? ¿O eres de las personas que en ciertas cosas obedeces y en otras no? Yo quiero decirte que si es así, estás desechada, estás desechado. Dios, Jesús nos explica o nos dijo: el que no junta desparrama, el que no es conmigo es contra mí. Si eres tibio, nos vomita o te vomita. Entonces, hay que obedecer. Vayamos a los primeros personajes que entraron en desobediencia. Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.
tuviera sus frutos y se mantuviera. En Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, tenemos la siguiente narrativa. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Yo te hablaba ahorita en las citas anteriores para que vivas, para que te vaya bien. Aquí está narrando que dice: ciertamente morirás si no me obedeces. No toques, no comas el fruto de este árbol, de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas o lo toques, vas a morir. Y bueno, sabemos la narrativa que nos explica que la mujer, en este caso Eva, fue engañada por la serpiente y le decía: no vas a morir, te vas a volver como Dios, vas a saber lo bueno y lo malo. ¿Y cuál era la finalidad de saber lo bueno y lo malo? Satanás, que siempre ha sido el engañador, el que miente, le dijo: no es cierto, no vas a morir, simplemente vas a saber lo bueno y lo malo, te vas a volver como Dios. Qué herejía, qué palabras tan pesadas. En Génesis 3:3, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Por qué Dios condicionó al hombre? Para probar su amor, su fidelidad hacia Él. Dios siempre quiso tener una relación sublime, especial con el hombre. Pero el hombre se desvaría, el hombre cambia todo, se deja influenciar. Se deja influenciar por las personas, por lo maligno, por las cuestiones del mundo. Aquí está. Dios quería algo hermoso para Adán y Eva. Ustedes saben la historia, hubo desobediencia. Y hasta el día de hoy, la mujer al momento de tener sus partos es sumamente doloroso, porque así le impuso Dios. La serpiente se va a arrastrar y va a comer polvo. Y el hombre, con el sudor de su frente, va a conseguir el sustento. Tuvo misericordia Dios y no destruyó al hombre, pero le puso esta circunstancia para aquellas personas que ya son mamás o padres de familia, ven lo que cuesta el sustento, el tener un hijo, mantenerlo, etcétera. Tenemos otro ejemplo en Saúl, el primer rey de Israel. En primera de Samuel 15:24 vemos lo que hizo Saúl.
Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Un rey que se dejaba manipular, un rey que no tenía la firmeza, el carácter, la personalidad, no tomaba en serio las cosas y se dejó influenciar por lo que el pueblo le decía. Querida persona, si tú eres débil, pídele a Dios fortaleza. Las cosas de Dios no son negociables. Las cosas de Dios tienen que ser directas. No están para cambiarse. Dios no es inmutable. Dios es el mismo a través de los tiempos. El Dios de Israel, el Dios de Jacobo, el Dios de Isaac, el Dios de Abraham. La orden que Dios envió a Saúl por medio de Samuel, que destruyera a Amalec con todo lo que tenía sin piedad, matando hombres, mujeres, niños de pecho, lo que eran ovejas, vacas, asnos, camellos, todo lo destruyera. ¿Por qué? ¿Por qué mandó Jehová esta orden? Porque Amalec, cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, fue un rey que se opuso para dar las libertades de paso al pueblo de Israel. Entonces Dios le manda a Saúl a través de Samuel que destruya. ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace Saúl? Destruye todo aquello que es a su juicio y al juicio de su pueblo, que era de lo que no servía, francamente. Y de las ovejas, de las vacas, de todo aquello, inclusive Amalec, que era a su juicio y era según su criterio, era bueno, lo dejaron. Y vean ustedes lo que pasaba por la mente de Saúl. De aquello que le había dicho que tenía que ser destruido, Saúl quería hacerle holocausto con aquello, con aquellas vacas, con aquellas ovejas que debía de haber matado. Ese era el mandato que Saúl no obedeció. Todos sabemos lo que le pasó a Saúl. Saúl ya había cometido anteriormente una falta. Y Dios manifiesta su sentir en Primera de Samuel, capítulo 15, versículo A, el 11, la parte A. Señala lo siguiente: me pesa de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ustedes saben, me imagino, la historia de Saúl. Al último, él se mata porque Dios ya no lo respaldó, porque Dios se arrepintió de haberlo puesto por rey,
¿Por qué? Porque no cumplía, porque él no hacía lo que le mandaba. Era desobediente. No quería cumplir. Era débil. Otro ejemplo de desobediencia. Vamos a hablar de Jonás. Jonás era un profeta judío de la ciudad de la tribu de Zabulón, de Gat Efer, al norte de Israel, que vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Era hijo de Amitai. ¿Qué le mandó Dios a Jonás? ¿Para qué lo quería? ¿Cuál era el mandato? Que le fuera a decir a una ciudad perdida, a una ciudad de maldad llamada Nínive, que era la capital del imperio asirio, Nínive, una ciudad muy, muy grande, y que en esa ciudad se practicaba la mentira, la prostitución, los saqueos, violencia, crueldad, idolatría y muchas cosas malas. Y Dios les estaba dando una oportunidad y quería que alguien fuera y le predicara, le dijera lo que iba a hacer Dios. ¿Y qué creen que pasa con Jonás? Algunos, imagino que todos o la mayoría sabe la historia de Jonás. Cuando Dios le habla, él no quiere, él se niega y se va para otro lado. Todos sabemos por lo característico de esta historia que es tragado por un pez enorme. Algunos dicen que una ballena, etc. Y después de 3 días y 3 noches que estuvo en el vientre, fue ahí lo desecha, lo echa en la playa, a la orilla del mar. Y se da cuenta Jonás que tiene que cumplir, que no puede quitarse de la presencia de Dios. Hay veces que a nosotros nos va mal, o a ti, querida persona, te va mal, y dices, ¿por qué? Pues porque andas en rebeldía, porque Dios no quiere que hagas eso. Vuélvete a Él. En Jonás capítulo 1, versículos 2 y 3, nos indica lo siguiente: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué era lo que tenía que decir Jonás? Ir a Nínive, una ciudad muy, muy grande, que eran 3 días para poderla cruzar. Me imagino que caminando, no sé, con algunos camellos, algunos animales, algunos asnos, etc. 3 días de camino. Y les tenía que decir, arrepiéntete, porque si no, en 40 días esta ciudad va a ser destruida por Jehová Dios. La narrativa nos indica que cuando Jonás estuvo manifestando esto, el rey se puso de cilicio y mandó que tanto seres humanos como animales hubiera ayuno, y se arrepintieron. ¿Saben cuánto duró Nínive? Porque después fue destruida, porque otra vez entró en maldad. Duró 250 años. 250 años. Así lo explica.
Otro ejemplo. En Mateo 19, 21 y 22, Mateo capítulo 19, versículos 21 y 22. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿De qué está hablando aquí? Bueno, un hombre, un joven rico, le pregunta a Jesús: Señor, ¿qué tengo que hacer para ir a la vida eterna? Jesús le contesta: cumple con los mandamientos. Y este hombre dice: los he cumplido. Desde pequeño los he cumplido. Jesús le dice: bien has hecho, bien has dicho. Pero aquí hay algo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes. Dios sabía qué había en el corazón y en la cabeza, en la mente de ese hombre. Dios sabía, Jesús. Y puso el dedo en la llaga allí donde exactamente le dolía. ¿Qué fue lo que le dijo? Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Ven y sígueme. Cambiar. Quita esa riqueza que tienes, tus posesiones, tus tierras, tu heredad, todo, véndelo y dalo a los pobres. A cambio, Cristo le dice: y tendrás tesoros en el cielo. Si tú le dices, si yo le digo a un rico esto, va a decir: no, me ha costado mucho. Oye, pero vas a tener tesoros en el cielo. ¿Y cómo sé yo? ¿Por qué? Porque no creen en la palabra, no le creen a Dios. Están mentalizados esas personas, aclaro, no todas, pero la mayoría de esas personas ricas que tienen muchas propiedades, que tienen muchos bienes, no creen. Y no quieren deshacerse de sus bienes. ¿Por qué? Porque les da comodidad, les da estatus, les da poder. Con el dinero tal vez que tienen, pues pueden relativamente conseguir muchas cosas que les satisface en este mundo. Pero no, con ello no pueden comprar una vida eterna. Entonces, ayuda. Es lo que está indicando Jesús en esta cita. Dalo a los pobres, ayúdalos. Jesús vino por los perdidos, vino por los enfermos. Él no tuvo riquezas, Él no tuvo posesiones. Él decía: yo no tengo nada. Yo no tengo una casa. Pero bueno, pues esto es duro para aquellas personas que no han entendido todavía lo que es seguir a Cristo. En el versículo 22 de Mateo 19, nos indica: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Querida persona, si hoy Dios te habla de esta forma, ¿cómo te sientes tú? ¿Estás en el camino correcto?
¿O estás en ese dilema todavía? No sabes para dónde irte. Porque si es así, esta palabra se te va a hacer muy difícil. Necesitas confiar en Dios. Necesitas ser obediente con su mandato. Jesús le estaba diciendo: vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y ahí está la respuesta de este joven rico: ¿he cumplido con los mandamientos? Pues no cumplía con los mandamientos, porque no amaba a Dios con todo su corazón. Así de sencillo, no lo amaba. Es el primer mandamiento. Es amarlo sobre todas las cosas. Sobre la esposa, sobre el esposo, los hijos, los bienes, el dinero, las riquezas, sobre todo. Este joven no lo amaba. Había algo más grande que Dios para él. ¿Cuál era? Sus posesiones. Fue desobediente. No se sabe, la narración no nos indica si se salvó o no. Pero bueno, ahí está lo que dice la palabra. Vamos ahora a los personajes como a manera de ejemplo para los que obedecieron. Personajes que nos ilustran cómo obedecer a Dios. El primero es en Génesis capítulo 22, versículos 2 y 3. Está hablando de Abraham. Vamos a ver qué es lo que hizo Abraham en función del ordenamiento de Jehová Dios. El versículo 2: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Qué hizo Abraham? ¿Cuestionó a Dios? Oye, es que, ¿cómo que mate a mi hijo? Es mi único. No. Tuvo una sumisión, una obediencia tan grande que en el versículo 3 nos da la respuesta. Y Abraham se levantó muy de mañana, porque era un mandato de Dios y tenía que hacerlo así, dándole la importancia, la relevancia. Dios quiere que sacrifique a mi hijo y lo voy a hacer. ¿Te imaginas que estuviéramos en los zapatos, que estuviéramos en la condición de Abraham? ¿Estarías dispuesto a ofrecer a tu hijo? Los tiempos han cambiado. Dios no nos pide eso ahora. Nos pide cosas más sencillas, por decirlo así. No tan gravosas, no tan especiales. Y aún así hay mucha gente que no cumple. Se le hace pesado todo esto, porque no ha entendido el amor de Dios. Así de sencillo. No lo han entendido. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó significa aparejar el animal, echarle los artículos, las cosas necesarias para ponerle el aparejo, la silla, etc. Enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo.
y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sabemos que tiene un calificativo Abraham, el padre de la fe, porque él no cuestionaba, él hacía lo que Dios le mandara. ¿Qué pasa cuando Abraham va a sacrificar a su hijo? En Génesis capítulo 22, versículos de 10 y 12. Versículo 10, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué duro. Lo iba a hacer, pero no dudó, ni cuestionó, no dudó. Versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. El versículo 12, y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Te pongo este ejemplo para que veas que cuando se tiene a Dios, no importa lo que Él mande. No hay que cuestionar, hay que hacerlo. Él sabe más que nosotros. Es iluso saber que nosotros entendemos más cosas que Dios. No hay que ser soberbios. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar a Dios? Jonás se enojó con Dios. Jonás se escondió de la presencia de Dios. Al último tuvo que obedecer. Pero él se rebeló y él se enojó con Dios y dijo, no. ¿Cuántas personas hoy se enojan con Dios porque no les cumple las peticiones que le hacen? ¿Sabremos más que Dios? ¿Sabrás más que Dios para estarlo cuestionando? Si Dios no actúa, si Dios no te cumple algo, es porque tiene que ser así. Tú sigue en oración, sigue atento, atenta a sus mandamientos, obedeciendo, siendo leal. Y Él hará. El siguiente ejemplo es un ejemplo de verdadera obediencia. Todas en su lugar, cada uno de los ejemplos que yo escogí, todos en su lugar. Pero ahorita van a ver este ejemplo de este personaje tan sublime, tan especial. Vamos a aclarar esto. En Lucas, capítulo 22, versículo 42 al 44, nos señala lo siguiente, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús está hablando con sus discípulos y ya les había anticipado que Él iba a padecer, que Él iba a morir. Y se acercaba la hora de que le iban a prender y estaban orando. Y Él empezó a tener una preocupación
por su condición humana. Tú y yo no sabemos lo que va a pasar el día de mañana. Jesús sí sabía. Sabía que iba a ser despreciado por los sacerdotes, por los escribas, por la gente, por ser abandonado por los apóstoles. Lo iban a dejar solo. Y él decía: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Recordando un poquito, ¿por qué habla de copa? En aquellos tiempos el rey tomaba vino y le servían en unas copas. Pero como el rey tenía enemigos, tal vez lo querían envenenar. Y le servían en las copas y tenía los coperos o el copero, que el copero iba y probaba de esa copa. Si la copa estaba envenenada, el copero se moría. Y obviamente el rey no consumía de esa copa. Pero si el copero probaba de esa copa y no le pasaba nada, pues el rey tomaba de esa copa. El copero no sabía si la copa o el vino, lo que había allí, estaba envenenada. No lo sabía. Pero Jesús sí sabía que iba a morir. Y a manera de figura señala lo siguiente, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, no permitas que yo la tome, porque ya sé que viene mal, viene envenenada, es para muerte. Y él, en su obediencia plena, señala: pero no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiera, sino la tuya. Debo de morir por ese pecador, por esa pecadora, por esa prostituta, por ese ladrón, por ese mentiroso, por ese violador, por ese engañador. Debo de morir. Y ustedes saben, Jesús fue a la cruz. ¿Y qué muerte tuvo? En el versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Hay otras dos citas en los otros evangelios, en el Mateo y el San Marcos, pero yo quise escoger esta cita porque en aquella no señala que Dios manda un ángel para fortalecerle. Y te decía al principio, cuando tú haces las cosas correctas, Dios jamás te desampara. Y aquí está. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente. Sentía que se estaba muriendo por lo que iba a padecer. Necesitaba de su Padre. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Científicamente lo han dicho que sí es posible que una persona sude sangre o que salga sangre en el sentido que lo está indicando la cita. Qué tremendo sufrimiento. Vuelvo a insistir, tú y yo no sabemos lo que va a pasar el día de mañana.
pero Jesús sí lo sabía. Y estaba en una situación sumamente complicada. Tenía que ser fortalecido. ¿Y sabes qué? Fue cuando fue despreciado, fue abandonado, cuando él necesitaba. Así lo dispuso Dios, así tenía que ser. Pablo habla a Éfeso sobre la nueva vida en Cristo y refleja estos tiempos, lo que estamos viviendo, cómo se dan las cosas. Éfeso era una iglesia, una región, una ciudad, pues que había desviaciones, había problemas. Y fíjense lo que les dice Pablo a esta iglesia. En Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18, nos indica lo siguiente: esto pues digo, está hablando Pablo a esta iglesia, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hoy vemos que el hombre quiere llenarse, el hombre, me refiero al género humano, quiere llenarse de vanidades, de muchas cosas. No quiero resaltar esto, nada más lo menciono. Viajes, comidas, ropa, no sé, tantas cosas. Algunos inclusive hasta en la droga. En el versículo 18 se nos dice lo siguiente: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Si tú tienes dureza de corazón, ahorita vas a ver, Dios nos dice que tenemos que humillarnos, tenemos que doblegar toda esa arrogancia. ¿Qué es un entendimiento entenebrecido? Es oscuro, es estar en tinieblas. Parece que es contradictorio, pues entendimiento, o sea, en otras palabras, no hay entendimiento. Está lejos de la realidad. En Hechos 17, capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Cuál ignorancia? La que menciona en el versículo 18. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el gran problema del ser humano. Infringe, ofende, peca, y eso hace que esté cada vez más separado de Dios. ¿Qué es lo que nos manda? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, de ese corazón, dureza de corazón, nos manda ahora a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En Hechos 3:19 vuelve a ser incisivo Pablo y nos dice lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué son tiempos de refrigerio? Tiempos de paz, tiempos de armonía, donde Dios te va a consolar,
Sabemos que en estos tiempos la gente, lo mencionaba yo anteriormente en una intervención, que hay muchos afanes, hay ansiedad, hay depresión. ¿Por qué? Por la forma de vivir, por desechar la palabra de Dios, por no hacerle caso de eso, por la desobediencia que hay. Hoy se nos indica a ustedes y a mí si estamos en pecado y si no, hay que perdurar. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, o sea, tus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Dios quiere consolarte, Dios quiere que estés bien, como te decía al principio, para que te vaya bien, para que tengas vida. Pero Dios te demanda, te pide, te exige que obedezcas. Que obedezcas, que cumplas con sus mandamientos. ¿Qué pasa si no se cumple con esos mandamientos? Por último, en Lucas 13:3, le están hablando a Jesús y le dicen que qué pasa con unos galileos que están sufriendo más que otros, los están martirizando. Y le dicen, ¿ellos tendrán más perdón que los demás? Porque están sufriendo de una forma tremenda. Y Jesús les contesta, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Si tú y yo no hemos hecho las cosas bien, el día de mañana vamos a perecer. Si ya tomamos esa decisión y Dios me ha dado el privilegio de estar aquí, es por su misericordia. Si tú estás aquí y me estás escuchando y me estás viendo, Dios hoy te dice y te manda que obedezcas, porque si no es así, vas a perecer. Vas a perecer, vas a morir. ¿A qué se refiere? No vas a alcanzar la vida eterna, no vas a alcanzar la salvación. ¿Será duro esto? No, no es duro. Cuando se han entendido las cosas y vemos lo que ha hecho Dios por nosotros, tienes vida, tienes una familia, tienes que comer, tienes salud, estás aquí. Yo te pregunto, ¿no es suficiente con eso? El día de mañana, quién sabe si haya la oportunidad. Querido hermana, querido hermano, si te hace falta algo, es tiempo de que lo hagas. Hoy Dios tiene misericordia y estamos aquí. Para los que están en las redes, hagan un análisis, vean su condición y tal vez hoy sea el día de la salvación para ti. Si ya estás caminando, pídele fortaleza y sé honesto, sé honesta contigo mismo. ¿Estás cumpliendo, estás obedeciendo realmente sus mandamientos? ¿O te falta algo? Inclinas tus ojos, vamos a terminar el estudio. Señor, por tu misericordia, se has puesto este mensaje, Señor. Tú has dado dirección, Padre, y hoy
Yo te ruego, Padre, que confrontes a aquella persona que está teniendo esas dudas, Señor, que está en pecado, que está en indecisiones, que no ha tomado una decisión. Todavía hay oportunidad, Señor. Gracias, Padre, porque has dado la gracia, porque tu palabra ha sido expuesta, Señor, y que tenga los resultados, Señor, en cada persona. Confróntale, Señor. Hazle ver, Señor, que hombres que te obedecieron, Señor, están ahora contigo. Y algunos de los que no te obedecieron, Señor, están en otro lugar. Padre, que no sea demasiado tarde. Hoy queremos ver tus maravillas, hoy queremos ver, Señor, que tú has hecho reflexión sobre esto. Que cada persona, Señor, que pudo escuchar, pudo ver este mensaje, lo analice y que sea para bendición, Señor, que sirva para continuar y seguir adelante en ese caminar, en tus caminos, en tu dirección, Señor. Padre Celestial, te doy muchas gracias por este momento, por permitirme exponer tu palabra. Señor, que tus preceptos, tus estatutos, tus mandamientos sean tomados en cuenta, Señor, y que no vayan a ser como ese joven rico que se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muchas gracias, Señor, en nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Temas de la Biblia.